Vamos. Perdona, ¿sabes? Aquí ya son 3 kilómetros, es la primera vuelta. Sí, la primera. Entonces es la mitad. ¿Porque esta es la primera? La primera, sí. Vai más rápido. Esa es una fuerte, ¿o no? No, ma non puoi aver già passato, Completando en un tempo excepcional, fortísimo ese aplauso, operador, José que está llegando ya, igual que Fisono Parque Barbaña, dorsal número 24, primer clasificado que llega y completa en un tiempo de 21 minutos 7 segundos. Maravilloso, ahí estaba, ya comentamos ahora, poquito a poco, esa pista de atletismo vamos deixando libre, porque ya están llegando segundos clasificados, tercero, cuarto, ahí veis, ya completando, vamos a recibir, como se merece también, con fortísimo aplauso a estos corredores, a estos atletas que van completando, o que son esos 6 kilómetros 400 metros, ahí estemos en un final interesante. Dorsal número 18, igual que el Parque Barbaña, también dorsal número 154, 1043, 115, estamos completando también, aunque son en este tiempo muy pero muy interesante, corredores moitos libres xa habituais no que son as citas do atletismo na cidade de Ourense, provincia de Córdoba, tamén a nivel da Comunidade de Galicia e fora da Comunidade de Galega. Completando tamén neste tempo de 22 minutos esos 5 segundos. Bueno, poquito a poco van completando outros atletas tamén participantes na anterior carreira Parque Barbaña, dorsal número 218, e ahora poquito a poco van chegando xa todos os atletas que completan ese percorrido, como decimos, 2 voltas, 6 kilómetros, 400 metros. Vamos a ese fortísimo aplauso también otros corredores, otros atletas, dorsal número 22, completando también o seu percorrido. Mais 22, fuertes aplausos, fortísimos aplausos, atletas, corredores. Deixamos a pista de atletismo libre, por favor, para que vayan llegando todos. Completando también, como no hemos percorrido, tengo que tener un fuerte, último sprint, que completan así de maravilla, esos 6 kilómetros 400 metros. Completando 187 o 155 también. Bueno, percorrido de un cinturón, porque ese pantalón iba customizado ya. Sí señor, un buen triunfante. Vamos ahí, fuertes aplausos, 63, vamos, que queda ya muy poquillo.
Corredores que veñen facendo todas as probas percorrendo estas carreiras por Ourense. Este sprint final, completando aí, chegando 159 sprint, tremendo ese final. Vamos que queda xa moi pouquiño. Enhoraboa a todos por participar, enhoraboa a todos por completar esas dúas voltas a este fantástico percorrido que organizou nesta ocasión e que diseñaron a Casa da Xuventude. O día que nos quedan dúas carreiras máis será no barrio do Couto a seguinte e o remate final será xa no barrio da Carballeira e así esas carreiras maravillosas neste verano outono. Bueno, vemos que un percorrido Lalo, que como dices a xente toda, estamos facendo un percorrido maravilloso en un tempo maravilloso. De claro, a verdade é que, bueno, Márquez, Paz, Mosquera, Veloso, andan como fuego, por aí. Exactamente, sí, pero non, vi que a xente respondía ben, subí a costa con algún deles e din que poucos pararon a camiñar, poucos pararon a camiñar. Fíjate, este sprint final, 1057, 1058, debe ser colegas, pero bueno, ahí está, o sprint final, y ya tienen esa fuerza por ese remate final. Eso que ven engarrando ahí 2 kilómetros a poder. Ahí va a empezar ahora, ahí fuertes al box, ese remate final. Ese es un sprint. Vamos al esfuerzo. Oye, el esfuerzo tremendo de todos los corredores, vamos a ver. Sí, no, la verdad que es un recorrido duro, pero vemos, Ourense, como decía, siempre que está destada, que se nota que está preparada, que venga a buen ritmo. Y bueno, al final la pista es muy bonita, no es prestarse para correr. Chan, perfectamente, la pista es muy rápida. Ves exactamente, ves el donde remata, es el último esfuerzo dado todo el mundo. Bueno, Regalo, enhorabuena de verdad, porque creo que está siendo ya este remate final maravilloso de la Casa de Xuventude, y ya lo quiero decir, porque están aquí, porque después ya como se empezamos con toda la gente, no da tiempo. Espero que lleva eso un poco aquí un poco a música, porque hay que aprovechar estos momentos para dar las gracias a todos aquellos que estuvieron con vos. Sí, desde luego, muchísimas gracias a todos, en primer lugar, los participantes, que sin eles é imposible poder hacer un evento de este tipo, e de toda a xente que ven aquí a animar, a acompañar, a aplaudir, que, bueno, el atletismo non é o deporte rei, pero o rei dos deportes, non? Eu penso que merece pues, un buen lugar na cidade gracias a este circuito, a estas carreiras, pues penso que se está conseguindo, non? Que ojalá teña moita máis ilusión do circuito de carreiras populares na cidade de Ourense e que siga crecendo, non? Lo que falábamos antes, sobre todo, xa non só os veteranos, sino tamén os cativos, os pitufos que falábamos antes, que o que se intenta con isto tamén é facer canteira. Exactamente, isto é para todas as idades, desde ben pequeniños que se acorregan estes momentos aquí na pista, hasta sin límite, hasta que o corpo aguante, non? Exactamente. Eu sempre reivindico a sencilleza que de correr, que calzar unhas zapatillas, un pantalón curto, salir da casa, e onde estar aí o deporte seguramente o máis fácil de practicar que pode todo o mundo. Non coñece de clases sociais, pode ser calquer persoa de cualquier nivel, pues pode salir a correr. Eu creo que é unha actividade fermosa, que é saudable, e entonces animar a todo o mundo pues que adestre, que para un poquinho, que se anime bien aquí, despois probarse un pouco, a ver como responden as pernas. Bueno, pues Lalo, damos las gracias por preparar toda esta carrera a Casa Xuventude con el Consejo Municipal de Deportes y a Concejalía de Deportes. Esperamos verte correr la siguiente en San Couto. Exactamente, ahora non podo faltar a ninguna, porque esta era a Couto de Caballero, non podo faltar, senón non podo no circuito, non? Sí, pero logo intentarei correr e dar o mellor, e eso, todos estes tamén seguramente vienen ben Patricio, Toneo, ánimo. Al final, algo esto que es como una familia, yo creo que este nuevo estudio. Sí, prácticamente. Vamos a ir creciendo a familia. Por fortuna xa que son estas caras novas, sempre se están llamando, ¿no? Pero sí, de logo que os que levan moito tempo correndo aquí na cidade, somos casi todos conocidos, que nos dedicamos a esto de locura. Bueno, nada, por hoy atiende ahí ese remate final. Le seguimos aplaudiendo, seguimos dando un fortísimo aplauso. Ese esfuerzo de todos los atletas, de todos los corredores, completando esos 6 kilómetros, 400 metros. Lembrade que agora si sodes todos tan amables, y ya de por si se revisaron agua de Sousa, son actuarios para repoñer forzas minerales, y sobre todo también, si sodes tan amables, vales cuando pasedes por aquí, devolver o chip, que nos lo traíades aquí, o lo recolliches, si sodes tan amables, vale revisarnos o chip.
xa ten o chip salvando xa, pero digo por salud, todavía non entregou e ten que entregar o que por favor non o deixe. E xa digo, están xa chegando, rematando, fixeron nun tempo maravilloso, casi sin completar a media hora, e casi están chegando xa todos os corredores atletas desta última carrera. Seguimos dándoles aplauso a ese sprint final de Dorsal 1077 que fai un sprint aí final, completando tamén, como non, todos os 183, non procedes, si son amables a pista de atletismo, cuidadiño, por si acaso que veñan os corredores. Vamos aí que nos chegan, xa casi están chegando os últimos, que vos recibimos, claro que sí, con fortísimo aplauso a todos. Sprint final, non forzar demasiado a máquina. Por chegar ao final e querer facer un esforzo final, a ver se podemos romper. Interesanos que estedes toda a seguinte carreira do Couto. E a Carboneira tamén, que serán as seguintes que nos quedan. Bueno, pouco a pouco que van chegando o resto de atletas e corredores neste correto por Ourense, este circuito de carreiras populares. Comezamos no barrio da Ponte, continuábamos na nocturna do Parque Barbaña, esta é a Casa da Xuventude e, por lo tanto, quedanos dúas máis, o 9 do B do Couto e o 23 do 10 será na Carballeira. Esperamos, como non, vemos a todos por aí tamén disfrutando desa carreira e agradecerle, como non, a organización do Consello Municipal de Deportes, a toda a xente do Consello Municipal de Deportes, a Consellería de Deportes, a xente da Casa da Xuventude, xente de Protección Civil, aos suíces que están en todas as carreiras, agradecerle tamén que estén aquí participando, colaborando, e como non, tamén a Casa da Xuventude, a Federación Galega de Atletismo, a Atletismo Academia Postal, a La Troya, a Confiplus, Artículos Publicitarios e a Asociación de Vecinos Carrasca na Carballeira. E o patrocinio, que se eso sería imposible, de Gadis, Auga de Sousas, Coca-Cola Vegano, Pérez Rumbao e como non tamén aos compañeros de Xornal da Región e da Televisión Local de Veño. Último esforzo, atletas, rematando xa, todos chegando, ese Dorsal 1000, hai esforzo, que chega Moriente, sí señor! Muy importante, como sempre, que moitos nos queremos estar aí, participar e ter unha mañá diferente, unha mañá de domingo diferente, como a que estamos a ter hoxe aquí nesta pista do atletismo. Siguen llegando más corredores, más atletas y le damos un aplauso como nos miramos para ese último recorrido. A fin de ahí se nos ha claro que sigue completando. Enhorabuena a todos por participar, enhorabuena a todos como no por hacer grande estas carreras populares o atletismo en la ciudad de Ourense. Tamén importante, imagino que xa os sabedes todos,
pero os damos la clasificación, bueno, no tengo que eficiencia de ese turno, y veros ahora en un ratinho, podemos poner aquí, colgamos aquí para que podáis botar un vistazo, si no, podéis ver todos os resultados, os tempos, dentro de una hora aproximadamente, na página www.ourense.es ou ben en championshipnorte.com. Lo recibimos también con un aplauso, como no, a estos esforzados corredores que también completan, como no, esos 6 kilómetros a 300 metros, los San 139 también completando y remandando. Vamos a darle ese aplauso a los San 218, completando también por ritmo. Más atletas, corredores, no nos cansamos de pedir como siempre ese aplauso que siempre reconforta el pasar los atletas y darles un aplauso bien fuerte. Vamos Susana, que queda sea poco, vamos completando, claro que sí, dando ejemplo, vamos ahí, Concelleira completando también era como un 6 percorrido, aquí llega, se ha comentado con más amigos, con varios pillos, a través del Parque de Orbaña completando, fuertes aplausos, ahí están, ahí también Verón, claro que sí, ahí está, también completando una vez más, Monagua, 1116 también completando ese recorrido, está un dorsal 1212 que está completando también esos 6 kilómetros, esas duas vueltas a este percorrido. Y como nos da la voz también este dorsal 1076 que le damos también un fortísimo aplauso por la su participación, por su esfuerzo también. Os primeiros sí, Fano, chega a alta, pero tamén hai outros que participan e queren facer ese percorrido como dorsal tamén número 65, que xa se chega, está completando tamén o seu percorrido, noraboa. Cartón, si sodes tan amables, para que non nos quede nada tirado e que vexan que deixamos todo preparadiño, impoluto, tal e como atopamos polo menos, que non nos quede nada tirado. Si sodes tan amables, é unha recomendación, gracias. Siguen chegando máis corredoras, máis atletas que completan en fan como non ese esforzo por estar na carreira e completala. É dicir, que sí, que estuvemos tamén, como non. Vamos a dar un aplauso aquí a estas atletas. Veña, aí estas corredoras. Veña, vamos ese esforzo final.